Hola a todas y todos. En este tercer vídeo vamos a tratar de ver desde el punto de vista astrológico qué tan probable es que comience la Tercera Guerra Mundial, que los conflictos actuales den paso a una guerra nuclear. Entonces vamos a empezar estudiando el mapa del ingreso del Sol en Aries para el año que viene. Os explico. El año astrológico comienza cuando comienza la primavera. Va de la primavera de un año a la primavera del siguiente. Y el mapa del cielo en ese momento marca el tono general que va a tener ese año. De marzo, en este caso, de marzo del 25 a marzo del 26. Bien, este es el mapa de el cielo el próximo comienzo de la primavera en marzo del 2025. Lo primero que llama la atención es el stellium. Un stellium es una concentración de planetas en un punto de la carta. En este caso se juntan aquí 5 de los 10 planetas, la mitad exactamente. Dos de los planetas que forman parte del stellium son Saturno y Neptuno. La conjunción Saturno-Neptuno ya hemos hablado de ella, que es la que nos va a marcar que este año, recordemos siempre, de marzo del 25 a marzo del 26, va a ser cuando va a tener lugar la caída de los muros, la destrucción de las estructuras, la disolución de las estructuras de poder y de organización que venían rigiendo el mundo. En este caso se dan en el signo de Piscis, después a lo largo del año se darán en el signo de Aries, pero en la primavera están todavía los dos planetas en Piscis. Piscis es el signo de los finales. Es decir, nos está marcando muy claramente el final de una época, el final de, estando en Piscis también, de las creencias que se han tenido durante una época. Pongamos, por ejemplo, creer en el estilo de vida americano, en el sueño americano. Bueno, es el fin de la disolución de las estructuras, pero también al darse en Piscis tiene mucho que ver también con el final de los sueños, de determinados sueños o engaños. Van a afectar este stellium también a planetas más rápidos. Tenemos el Sol en astrología tradicional representa la figura de los reyes. En astrología moderna podemos asociarlo a figuras de relevancia, tales como presidentes de gobierno, figuras muy visibles, que se van a ver arrastrados por esta marea que se lleva los diques que contenían. También se va a haber visto afectado Venus. Venus tiene que ver con las relaciones entre los países, relaciones diplomáticas y no solo diplomáticas. En este caso, las relaciones entre los países van a ser bastante poco diplomáticas durante este año porque nos centramos nos encontramos con el signo de Aries, que es un signo bastante individualista. Venus está aquí desterrado y bien, las relaciones entre los países van a pasar mucho por la imposición, en ocasiones mediante la fuerza militar. Se pueden dar caso también de que venga la imposición unilateral cuando la fuerza militar se ha desplegado antes. Esto sería, de alguna manera, la consecuencia o la conclusión de, bueno, digamos, podemos interpretarlo como más que un acuerdo de paz entre dos países, una rendición al hablar de Aries.
Y también va a tener que ver con Mercurio, es decir, con la comunicación y con el comercio entre los países. Son las áreas en las que se va a ver especialmente afectado esta disolución de estructuras de la que hablamos ya en vídeos pasados. Bien, vemos por otro lado, no voy a analizar en profundidad la carta, pero sí que quiero fijarme en algunos elementos significativos. Este del estelium es uno. Otro es Marte. Marte nos está hablando siempre de, en el caso de la astrología mundial, de conflictos, de guerras, de violencia. Una violencia que va a afectar mediante una cuadratura a la Luna. La Luna en astrología mundial es la gente normal y corriente, es el pueblo. El pueblo va a sufrir todavía este año que viene por efecto de guerras, conflictos militares, violencia, pero mucho menos que en años anteriores. En años anteriores, el año en el que todavía estamos inmersos, empezó con una oposición Luna-Plutón. La violencia de Plutón es muy diferente de la violencia de Marte. Es una violencia muchísimo más destructiva. Plutón no deja de ser el señor de los infiernos, una violencia infernal, diabólica. Nos está hablando de unos planes realmente maléficos para destruir, para aniquilar, con un sufrimiento tremendo que ocasionó la Luna. Bien, en este año no, en este año Plutón, los aspectos que hace son aspectos armónicos. Tenemos dos sextiles aquí, uno la Luna, y a la vez cierra la figura con los trígonos de la Luna al estelium. Es decir, este cambio de estructura, esta disolución de estructuras, este final de las estructuras viejas, va a repercutir muy positivamente sobre las condiciones de vida de la gente en general. Y las profundas transformaciones que están empezando a tener lugar en el mundo, Plutón ya definitivamente en Acuario, también van a influir muy positivamente en las condiciones de vida de la gente. Es decir, tenemos guerra, tenemos violencia, pero es una carta muchísimo más suave que la carta de los años anteriores, especialmente del año que todavía estamos viviendo, hasta marzo, recordemos. Otro aspecto es la oposición de Júpiter a la Luna. Júpiter, que también está desterrado, Júpiter nos habla siempre de la expansión económica, pero no solo económica. En el caso de estar desterrada, la expansión cuesta, la expansión no puede llegar a buen término, no puede llevarse a cabo. Y este freno en la expansión va a ocasionar un sufrimiento a la gente. Pero no solamente la expansión, sino que Júpiter nos está hablando también de la fe, de la esperanza. A la gente, en general, le va a ser muy difícil encontrar una fe, una esperanza en el futuro con un Júpiter desterrado. Va a haber una crisis de valores, una crisis filosófica, una crisis religiosa. Mucha gente va a abandonar sus creencias anteriores. Ya hablamos en otro vídeo de las nuevas creencias que van a aparecer con Neptuno en Aries. Aries es el signo de los comienzos. Y en este caso nos lo está confirmando un Júpiter desterrado que nos está hablando de que es una falta de fe a todos los niveles que va a afectar muy especialmente a la humanidad, la falta de una fe en el futuro, de una fe de tener algo a lo que agarrarse a nivel filosófico, religioso sobre todo, porque las grandes verdades del pasado se vienen abajo también. Y tenemos a Júpiter en un signo dual como Géminis, que nos está hablando de que no va a haber verdades absolutas, sino que
cualquier cosa puede ser verdad tanto como su contrario. Es una relativización tremenda que va a privar a la humanidad de esa fe a la que agarrarse. Y también Júpiter es la justicia, es decir, hay una justicia fallida a nivel universal. No se va a poder imponer una justicia, sino que también la justicia va a funcionar en dos niveles. Bien podemos ver que la justicia no es igual para todos, que la justicia a nivel mundial, me refiero, funciona de una manera determinada con unos países, con unas personas y de una manera opuesta con otras personas, con otros países. En ese sentido también podemos ver cómo la justicia funciona a dos niveles contrapuestos. A un nivel teórico se pueden plantear resoluciones muy justas, pero que no tienen una contrapartida práctica. Ahí se produce una crisis, también una división, y que ahonda mucho más en la falta de fe también de la gente, no solamente en Dios o en los grandes valores. Podemos hablar de valores religiosos, pero también la fe en la democracia, en la igualdad, en toda esa serie de cosas. Porque, bueno, digamos que los sueños se acaban, se diluyen, se derrumban, pero también las mentiras. Y en ese sentido, la inmensa mayoría de la gente va a ver cómo hemos sido engañados y hemos estado creyendo en una democracia, en una igualdad, en una libertad que no ha existido. Y ahora se derrumba, se viene abajo. Bueno, este es el panorama más o menos general para el año. Podéis ver que no es una carta normal al uso porque no tiene ascendente, no tiene casas. Bueno, esto es normal porque es la carta para todo el planeta. En el momento en que queramos ver esto cómo se plasma en un país en concreto, ya tendríamos que dibujar la carta para ese país y aparecería el ascendente que podría estar aquí o aquí o aquí en cualquier signo, con lo cual la carta nos giraría según el país para el que la levantemos. Pero esto es una carta general. Pero podemos tratar de ajustar un poco esto más en el espacio. Obviamente no vamos a levantar la carta para todos los países del mundo, incluso para aquellos países que puedan resultar más relevantes en la situación geopolítica mundial, serían muchas cartas a tener en cuenta. Pero hay una herramienta para ver en qué zonas del mundo, en qué países van a tener especial relevancia los planetas de esta carta general para el año. Es la astrocartografía. Mediante la astrocartografía obtenemos un mapamundi como este en el que están señalados en qué zonas y en qué países los planetas de cualquier carta, en este caso de la carta del equinoccio vernal del año próximo, tiene mayor relevancia. Que en el caso de las líneas verticales, los países van a estar en el medio cielo de los planetas, van a estar en el medio cielo de esos países o en el fondo del cielo, al estar abajo. Y estas otras líneas curvas nos marcan en qué países los planetas van a estar ascendiendo o descendiendo, es decir, en el ascendente o en el descendente. Bueno, vemos cómo el estelium va a tener una especial relevancia por encontrarse en el medio cielo en la zona de Oriente Próximo. Va a estar en el medio cielo exactamente de Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, Yemen, coge aquí el Mar Rojo también, y un poco más abajo Etiopía, incluso aquí Madagascar. Más al norte, en Rusia, lo que pasa es que Rusia, bueno, está en la extensión de este a oeste, que es raro encontrar un planeta que no, en algún punto de Rusia o en otro, no esté especialmente marcado. Así que nos vamos a fijar
solamente los que afectan a ciudades importantes como Moscú. Bueno, esto implica que en esta zona esa disolución, esa caída de muros, esa caída de estructuras de poder, va a afectar especialmente esta zona. Pero no solamente los países que he dicho, porque en esos países está exactamente el medio cielo, pero los países que se encuentran un poco más al este de estas rayas van a tener esos países en la casa 10. Es la casa que implica cuál es el papel del país en el concierto de naciones, cuál es su imagen, cuál es su posición. Y ahí ya hablamos también de otros países como Jordania, Irak, Siria, incluso parte de Turquía, la parte más oriental, Líbano, Israel, Palestina. Y en el caso de África, hablaríamos ya no solamente de Etiopía, sino también de Sudán. Bien, esos son los países donde más marcado va a estar, donde más se va a ver, y los países que más protagonismo van a tener en, en la disolución de las viejas estructuras. Hay que recordar que en todos estos países están desplegados el ejército estadounidense, aunque no afecten estos países directamente a Estados Unidos, sí que va a afectar muy especialmente a las bases que tiene Estados Unidos desplegadas en Oriente Próximo. Por otra parte, si vemos Marte, ese Marte del que hablábamos, responsable de guerras y de violencias, va a estar ascendiendo es decir, va a estar en el ascendente de los países bálticos de Suecia, Noruega, Finlandia, muy próximo también a Letonia, Lituania, Estonia, y va a pasar muy cerca de Moscú también esta raya. Por Irán. Son los países donde podemos esperar una mayor beligerancia, es decir, esto nos podría estar indicando un conflicto armado entre los países nórdicos y Rusia. Países nórdicos que han estado especialmente beligerantes en estos últimos tiempos, podrían ir un paso más allá. Lo que ocurre es que no parece, viendo este mapa, que este conflicto se generalizara al resto de Europa, y son países que pertenecen a la OTAN. Por lo tanto, esta beligerancia nos puede estar hablando de beligerancia en las palabras, en los gestos, incluso de atentados terroristas, pero yo descartaría una guerra abierta porque, si vemos el resto de Europa, no cruza la línea de Marte en absoluto. En Ucrania parece que acaba la guerra. No está Marte allí tampoco. Está la línea de Júpiter, sí que atraviesa completamente Europa occidental. Hablamos de esa expansión fallida, esa pérdida de la fe, esa falta de justicia que va a ocasionar grandes sufrimientos. Esa sí que atraviesa completamente Europa. Si seguimos Marte, a ver dónde va a estar en el descendente, es decir, en la cúspide de la casa 7, que representa a los demás, si recordáis los enemigos declarados, etc. Bueno, nos encontramos con que atraviesa Estados Unidos y parte de México. Además de eso, tenemos a Júpiter en el descendente, es decir, en la cúspide de la casa 4. También la Luna, esa Luna que veíamos que representaba al pueblo, a la gente normal y corriente que iba a estar sufriendo por
lo fallido de la expansión, de la falta de fe, de esperanza, la falta de justicia, bueno, y el Plutón que transforma tremendamente, y vemos cómo todos estos planetas, sus líneas de influencia se juntan en torno a Nueva York, aparte de que pasen por otros muchos lugares de Estados Unidos. Bien, este es el panorama general. Vemos que parece muy improbable, por no decir imposible, que la guerra se extienda hacia Asia, que la guerra con China, que era el objetivo final, vaya a tener lugar. Marte asciende en el Pacífico, está en el fondo del cielo en el Atlántico, no coge ningún país, y en el ascendente en los países que hemos visto, así como en el descendente. Es decir, esto nos hace pensar que bien, es improbable ese comienzo de la guerra mundial. Así como hemos visto una cierta probabilidad viendo otros factores astrológicos en el vídeo anterior, estos dos elementos que hemos analizado, la carta del ingreso de cero de Aries y el mapa astrocartográfico, nos hacen dudar de que pueda tener lugar esa escalada hacia una guerra, a una tercera guerra mundial, a una guerra nuclear. Es decir, por lo que llevamos visto hasta ahora, seguimos inmersos en la incertidumbre. Hay determinados factores astrológicos que nos hacen pensar en la probabilidad de esta escalada, otros, como los dos que acabamos de ver, que nos hacen dudar bastante de ella, pero no hay nada definitivo. Bien, hay un último elemento astrológico que quiero analizar que quizá nos pueda dar esa certidumbre que estamos buscando. Bien, se trata de las gráficas de Barbol. Barbol, un astrólogo francés, perdonad por mi pronunciación, que cogió una teoría de un astrólogo anterior porque las guerras mundiales era algo que los astrólogos no habían previsto. Eso ocasionó una cierta conmoción en el mundo de la astrología. Y ese fue el momento en el que Barbol rescata los estudios de este astrólogo para construir unas gráficas. Las gráficas se hacen siguiendo un índice que es qué tan cerca o qué tan alejados están los planetas más lentos desde Júpiter hasta Plutón. Cuanto más cercanos están en el cielo, el índice da un valor menor, y cuanto más desperdigados están, da un valor mayor. Bien, vamos a analizar esas gráficas, qué información nos pueden dar. Bien, aquí tenemos la gráfica de ese índice de más o menos la primera mitad del siglo XX. No la voy a analizar en detenimiento, pero solamente me voy a fijar en qué nos indica esta gráfica durante las dos guerras mundiales. Bien, la Primera Guerra Mundial tiene lugar entre el 14 y el 18, este periodo. La Segunda Guerra Mundial entre el 39 y el 45, este periodo. Como veis, son dos momentos en los que está muy bajo el índice. Más en la segunda que en la primera, pero en los dos hay unos valles, hay unas caídas en la gráfica. No voy a analizar qué quieren decir las diferentes caídas que hay a lo largo del siglo XX. Obviamente no en todos los casos estamos hablando de guerras mundiales, tenemos aquí otra caída más pequeña, aquí otra más grande que no simbolizan guerras mundiales. No vamos a entrar a analizar qué representa las diferentes caídas, pero sí ver que aunque no todas las caídas implican una guerra mundial, sí que todas las guerras mundiales vienen reflejadas por una caída en el gráfico. Bueno, vamos a ver qué ocurre con el mismo gráfico en este siglo. Este es el gráfico del siglo XXI. Vemos que hay
una caída en torno al 2008, con la mal llamada crisis financiera del 2008, en realidad debería llamarse estafa financiera del 2008. Tenemos una caída tremenda entre los años 21-22, toca fondo. Todos sabemos lo que pasó entre el año 2020 y 2022. Lo importante es que a partir de ahí el gráfico empieza a ascender. Con el gráfico ascendente no ha habido ninguna guerra mundial, ni la va a haber. Es decir, aquí tenemos ya por fin algo definitivo, por fin tenemos una certeza astrológica de poder decir que con el gráfico ascendente no vamos a tener una guerra mundial. La siguiente crisis mundial de cierta importancia va a tener lugar en los años 30, entre el año más o menos 31, 33, 35, que no necesariamente tiene que implicar una guerra. Podemos estar hablando de una guerra, podemos estar hablando de una crisis económica, podemos estar hablando de una crisis ecológica, medioambiental, pero en cualquier caso, lo que está claro, no vamos a analizar ahora las crisis futuras que va a haber a lo largo del siglo, ni tan siquiera esta primera en los años 30. Lo que me parece importante es que por fin tenemos una certeza, por fin tenemos una respuesta a nuestra pregunta. Este es el gráfico que marca la última gran caída. ¿Veis? 2020, 2022, y como a partir del 22 empieza a crecer el gráfico y no va a decrecer hasta el 2031. Es decir, no va a haber una guerra mundial, no va a haber una escalada, no va a haber una guerra nuclear. Bien, entonces, ¿cuál es el panorama que se nos ofrece por delante? Entre los años 25 y 26, hasta comienzos del 27 más o menos, a lo que nos vamos a enfrentar es a la profunda transformación del mundo que conocemos, la disolución de aquellas estructuras que parecían tan sólidas y la absoluta pérdida de poder de los países que mantenían el control del mundo desde hace 200 años, pero muy especialmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver desaparecer o perder completamente su papel y su importancia a la Unión Europea, a la OTAN, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Incluso las Naciones Unidas, la ONU, si no desaparece completamente, va a reestructurarse completamente, especialmente el Consejo de Seguridad, hacia una estructura mucho más justa y mucho más equitativa para los diferentes países del mundo, en el que no manden los 5 países con derecho a veto del Consejo de Seguridad. Vamos a ver también, con esa caída de los muros, que los muros físicos que separan una parte del mundo de otra, hablamos del muro que separa Palestina de Israel, el Sáhara Occidental de Marruecos, México y Latinoamérica de Estados Unidos. Esos muros vamos a ver cómo caen, igual que cayó el muro de Berlín. Pero no solamente los muros físicos, sino los muros invisibles. Por ejemplo, el muro que la Unión Europea ha construido en el Mediterráneo para no dejar entrar a los inmigrantes y solicitantes de asilo en Europa. El muro con el que Europa ha condenado a muerte a miles de inmigrantes que huyen de hecho de la muerte en sus países. También lo vamos a ver caer, lo vamos a ver desaparecer. Porque, por un lado, Europa y Estados Unidos van a dejar de ser, pero ya, destinos tan deseables para las personas de los países del sur. Por otro lado, las condiciones de vida en los países del sur, en África, en Asia, desde el sur global, en Latinoamérica,
van a mejorar bastante, porque el nuevo orden económico mundial que se está forjando, que está a punto de nacer, que lo vamos a ver nacer en los próximos 2 años, es un orden económico que va a permitir no solamente un mayor nivel de vida y un mayor poder adquisitivo para los países del sur global, sino una movilidad, una libertad de movimientos no solamente para los capitales, para las mercancías, sino también para las personas y para las ideas. Así que vamos a ver cómo en todo el mundo, y en nuestro caso en Europa, el flujo de personas que se mueven, que entran, que salen, que van de un lado para otro, es muchísimo mayor. Es decir, estamos a las puertas de un mundo, obviamente sería ingenuo si dijera un mundo maravilloso, un mundo perfecto, no, pero un mundo en el que vamos a ver desaparecer muchas de las injusticias que venimos arrastrando. Un mundo sobre que quien quiera más detalles, he grabado 3 vídeos con el título de ¿Qué está pasando?, en el que explico ese mundo nuevo que se avecina. Ahora bien, durante estos 2 años y muy especialmente estos meses, hasta la primavera del año que viene, vamos a ver todavía mucha destrucción, mucha muerte, mucho dolor. Lo vamos a ver en los países que ya lo estamos viendo, como Sudán, como la República Democrática del Congo, como Palestina, como Líbano, donde va a seguir asesinando a mucha población civil. Lo vamos a seguir viendo en Ucrania, donde van a seguir mandando al frente a miles de hombres y también de mujeres a partir de ahora, ese es el plan, para que mueran por una guerra que ya está perdida, para que mueran defendiendo una OTAN que ya está acabada. Es decir, nos queda por delante todavía meses de sufrimiento, pero el futuro que se avecina es esperanzador. Este sufrimiento y esta violencia la vamos a ver sobre todo con la oposición Marte-Plutón, que ya se está dando en el cielo desde hace algún tiempo y que va a seguir hasta febrero más o menos. Después los planetas se van a separar y se van a volver a juntar en abril hasta mediados de mayo. A partir de ahí vamos a ver cómo la violencia baja. También en junio se da por primera vez la conjunción Saturno-Neptuno exacta en Aries, con todo lo que ello implica, que ya expliqué en otro vídeo. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues el fin de la guerra en Ucrania con la rendición de Zelensky y la imposición por parte de Rusia de sus condiciones, tanto de que Ucrania pierda definitivamente los territorios que ya ha perdido militarmente, como el hecho de que Ucrania no vaya a entrar en la OTAN nunca. Obviamente la OTAN está en vías de desaparición. Vamos a ver la guerra en Oriente Próximo, que va a seguir, y vamos a ver cómo Israel pierde esa guerra. Ya en su día, en enero, yo ya vaticiné que Ucrania iba a perder la guerra, ahora ya no lo duda nadie, y ahora vaticino como Israel, que parece que es invencible, que lo ha sido siempre, va a perder la guerra en Palestina, la guerra en Líbano y la guerra contra Yemen, la guerra contra las milicias de Irak, de Siria y muy fundamentalmente la guerra contra Irán. Y eso va a llevar todavía meses y un número considerable de muertos. Pero no solamente en estos países, vamos a ver también
el sufrimiento y la muerte como asola el territorio de Estados Unidos. Así que, a pesar de que ese Júpiter desterrado con él nos cuesta y nos va a costar creer en algo, nos va a costar tener esa fe, yo os pido que tengáis un poco de fe y un poco de paciencia, porque el nuevo mundo que se avecina está a la vuelta de la esquina. Lo vamos a ver en los próximos 2 años.